Arrancamos la clase sobre clubes y asociaciones deportivas. Acá, antes de que Juan desarrolle en función de los textos que dimos, vamos a tratar de no extendernos de eso que habíamos acordado en las primeras clases, 40, 45 minutos, así quizá no repasemos los tres textos, pero bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Acá, antes de meterse específicamente en la cuestión, hay que entender procesos. Entonces, repaso 2 o 3 líneas de lo que ya vimos. Momento histórico, nunca pierdan de vista el momento histórico. Europa, mayoritariamente, o les diría casi exclusivamente, revolución industrial, conglomerados urbanos. Esas cuestiones van a estar siempre tácitas, no dichas, en función de lo que es el nacimiento de estas entidades, de estos grupos de seres humanos que se juntan con un fin común. Ya habíamos marcado por ahí que alguno de los autores decía que la unidad básica deportiva no es el deportista, sino el club, y ahí también aparecen una primera discusión de carácter muy europeo, que la vamos a tratar muy poco, pero que tiene que estar presente, que son 2 grandes escuelas de formación deportiva. La franco-británica, pero básicamente francesa, alrededor de procesos de reunión educativos, alrededor de la educación, y la alemana, que es la menos tratada, que es la que nace poquitos años después que lo británico y que lo francés, y que directamente apunta a la idea de clubes. Eh, Eso es algo que no está tan claro y tan dicho incluso en los textos que nosotros leemos. Pero bueno, esa es la gran primer diferencia que hay. En función de la lectura educativa, lo que se traslada inmediatamente por esta influencia francesa y también británica es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, con una lectura pero muy fuerte del deporte alrededor de las universidades, muy distinta a la del resto del mundo basada en los clubes. De hecho, Europa también se deshace de esa idea de el centro deportivo alrededor de la educación universitaria y se enmarca claramente también en los clubes. Por eso, tanto Europa como América y el resto de los lugares de colonización, básicamente británicos y franceses y portugueses, holandeses también, África, Asia y Oceanía, tienen también la lectura mucho más arraigada de clubes deportivos, y después la segunda gran discusión, que es la que va a abordar Juan Pablo en la clase, sobre las sociedades deportivas, y en este caso también la vinculación fuerte alrededor de lo económico, que son las sociedades anónimas deportivas. Para mí es importante dejar en claro que, si bien esto no suele ser central en los trabajos que hacemos, no es algo que está ahí al frente, sí nos sirve para entender las formas de pensamiento de quienes comunican el deporte. O sea, hoy en día todavía, y supongo que por muchos años más, se va a seguir desarrollando ese combate en los medios de comunicación entre los que creemos en los clubes, en las asociaciones deportivas sin fines de lucro, y los que creen que el deporte tiene que ser algo súper profesionalizado y generador de recursos económicos, por lo cual no puede ser pensado como una asociación sin fines de lucro. Esa es la gran batalla de la posmodernidad deportiva, podemos decir, a la que todavía estamos asistiendo. Vamos a tener en cuenta también, digo, más allá de que no somos de hacer futurología, cómo salimos de esta situación de pandemia, o sea, qué puede quedar también en esa discusión, porque seguramente lo están escuchando en los medios de comunicación masivos y en las redes, que hay una discusión sobre a dónde va a ir también el capitalismo post pandemia. No es lo que vamos a abarcar en la clase, eso tiene que quedar claro. Juan va a trabajar con los 3 textos que están ahí. Es probable que los textos también los hayan visto en otras materias, con lo cual
nosotros lo tenemos como materia de repaso, y repito, queda ahí medio en la nebulosa para los trabajos más complejos que vayan haciendo adelante, esa situación de dónde nos paramos, dónde nos posicionamos en función de esa segunda discusión de la que hablé, que es asociaciones sin fines de lucro, sociedades anónimas. Pero bueno, esa es toda mi introducción y lo dejo al profesor Juan Pablo Fris para que empiece a desarrollar desde alguno de los autores y cuento reloj, ponele que empezamos en 45, Juan, así que hasta y media vamos tranqui. Bueno, muchas gracias, Ale. Sí, como adelantaba Alejandro, para el día de hoy nosotros habíamos previsto un desarrollo, en algún caso un poquito más extenso, en otro no tanto, de 3 autores, 2 que suponemos que los han visto, el caso de Julio Friedenberg, el texto de La crisis de la tradición, y otro que es el de Héctor Palomino, que es el extracto de una conferencia que él da en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde plantea esa cuestión, esa dicotomía y a través de una pregunta de lo que es la asociación civil y las sociedades anónimas en el formato, en los 2 formatos más habituales que se conocen en cuanto a clubes deportivos. Son 2 textos estos que tienen alguna antigüedad, más o menos unos 20 años, pero que no pierden vigencia. Se ve que la cuestión de los clubes deportivos, eh, en lo referido básicamente a lo que tiene que ver con los formatos jurídicos y a esa cuestión que no solamente cruza lo legal, sino que también lo sociológico y lo historiográfico sigue estando presente. Y el tercer texto que le habíamos enviado es un texto de un abogado que hace un repaso interesante de, de los clubes deportivos en Europa y en América Latina, básicamente, en cuanto también a esa cuestión de las asociaciones civiles versus las sociedades anónimas en lo que tiene que ver con la conformación de los clubes. Pero para empezar, me parecía mejor referirnos primero a Friedenberg, al desarrollo que hace Julio Friedenberg, porque él toma, si bien va yendo y viniendo en ese desarrollo que realizan en las páginas del trabajo práctico, no del trabajo práctico, del trabajo de él, que le enviamos, él en un momento circunscribe, en el caso de Argentina, el surgimiento de los clubes deportivos, cómo tiene lugar, en qué momento histórico, y esto viene a colación de esa aclaración de Alejandro inicial, de que siempre tengamos en cuenta, cuando estemos trabajando con la cuestión de clubes deportivos, a los momentos históricos en los cuales los clubes deportivos surgen en Argentina. En nuestro país, los clubes deportivos, casi como las demás instituciones asociativas o que surgen de la actividad de asociarse, de reunir a 2 o más personas, tiene lugar entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí hay unos 40, 50 años que podríamos marcarlo entre 1880 y 1930 más o menos, en donde van surgiendo la mayoría de las instituciones sociales o intermedias que conocemos. Los sindicatos, las sociedades de socorros mutuos que creaban los inmigrantes europeos que llegaban a Argentina, las corporaciones empresarias y los clubes también. Los clubes van surgiendo desde fines del siglo XIX hasta esas 2 o 3 primeras décadas del siglo pasado. Lo vemos si uno repasa los años de fundación nomás de los clubes de nuestra ciudad. Si uno toma Gimnasia y Esgrima La Plata, es un club fundado en el año 1887, es decir, un club que surge, que es creado en los primeros años de la fundación de la ciudad, y en ese lapso de tiempo que vamos marcando, fines del siglo XIX, y si uno toma Estudiantes de La Plata, club que nace, si mal no recuerdo ahora, 1905, es una expresión, una manifestación del surgimiento
de los clubes deportivos a comienzos del siglo pasado. Lo que nos dice Friedenberg es que inicialmente los clubes van surgiendo como meros equipos clubes. No surgen, aparentemente, los clubes en ese primer momento o histórico, digo, en esos más o menos 50 años que yo marcaba recién, van surgiendo como equipos clubes porque son la reunión de jóvenes, de muchachos, básicamente varones, en aquel entonces, todavía la igualdad y la democratización de la práctica deportiva no estaba casi que presente. El deporte era una práctica cultural reservada a los varones únicamente. Eh, los clubes van surgiendo, digo, como meros equipos clubes, dice Friedenberg, y con el tiempo, con las décadas, van ampliando las disciplinas deportivas, y no solamente esto, sino el cariz institucional que se les va encontrando a los clubes a partir de que corren las distintas décadas. Es decir, que los clubes eh, se insertan de mejor manera en sus sociedades, en los barrios en los cuales estaban asentados, con el paso del tiempo. Pero inicialmente eran meros clubes o meros equipos clubes. Eh, y siguiendo con este desarrollo que hace Friedenberg desde el punto de vista historiográfico de la aparición de los clubes en nuestro país, los clubes tienen lugar de nacimiento, en primer término, básicamente en lo que es el AMBA, o lo que actualmente denominamos el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, el Cordón del Gran Buenos Aires, podríamos agregar hoy a La Plata, y algunas décadas después, ya básicamente iniciado el siglo pasado, los clubes van siendo fundados en el resto del país, en las otras, en los otros, en las otras provincias, en las otras regiones de nuestro país. Vemos que el fenómeno de creación, de fundación de clubes se va dando desde la ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país entonces. Esa segunda oleada fundacional de clubes, digo, eh, habíamos mencionado que los clubes en un primer momento eran meros equipos clubes. Cuando luego van naciendo, ya iniciado el siglo pasado, los clubes van adoptando las denominaciones de club social y deportivo, club atlético, con lo cual esta denominación que van adquiriendo los clubes también va marcando otro cariz de estas instituciones deportivas que tiene que ver básicamente con insertarse en sus ciudades, en sus barrios, en lo que sería su medio ambiente, a través de la cuestión social, es decir, no solamente ser instituciones en donde se practican deportes, sino donde además se pueden practicar o se pueden realizar otras prácticas, en este caso más bien culturales, artísticas, sociales, etc. Y un tercer aspecto importante, me parece, de los que marca Friedenberg, es que en cuanto a la fundación de los clubes, vemos una presencia importante de colonos británicos, o no sé si de colonos, pero básicamente sí de inmigrantes británicos, de personas que venían de las Islas Británicas a trabajar a nuestro país en las empresas de capital británico, básicamente en los ferrocarriles, y eran ellos quienes traían justamente esa carga cultural de crear clubes. Si uno observa muchos de los clubes de nuestro país que hacen mención en su denominación a ramales ferroviarios, han sido creados justamente por trabajadores ferroviarios que en un primer momento eran británicos, porque eran, digamos, quienes conocían ese tipo de trabajo y quienes venían con las empresas de capitales británicos a desarrollar la actividad ferroviaria. Lo vemos en clubes como Ferrocarril Oeste, lo vemos también en clubes como
Talleres de Córdoba, si bien no tiene la denominación de ferrocarril o la denominación de un ramal ferroviario, sí la denominación de talleres hace referencia justamente a los talleres en los cuales se reparaban y en los que se mantenían los trenes y los vagones, con lo cual lo que nos permite ver esta situación es la presencia británica en los primeros clubes. Lo vamos a ver también, por ejemplo, cuando veamos la, la fundación de los clubes de rugby en nuestro país, los clubes de hockey, es decir, los clubes de distintas disciplinas deportivas. Cuando hagamos el repaso histórico, cuando vayamos viendo los otros deportes, nos vamos a encontrar nuevamente con esta situación. Los británicos eran los que creaban los deportes, no los deportes, perdón, los clubes en nuestro país, y en una segunda oleada, en un segundo momento histórico, ya más adentrados en el siglo pasado, eran los criollos, eran los argentinos, descendientes de inmigrantes europeos, o en el caso de pobladores de, de, pertenecientes a pueblos originarios y a esa mixtura que se empezó a generar desde el punto de vista poblacional en nuestro país, los que creaban los nuevos clubes o los clubes que vinieron ya a posteriori. Más allá de esta descripción histórica que hace Friedenberg, hay un concepto que nosotros solemos tomar y con el cual hacemos hincapié con relación a lo que él desarrolla, que es el concepto de capital social, presente en muchas de estas instituciones intermedias, en el caso particular de los clubes, pero también presente en las instituciones que mencionábamos al comienzo de esta charla. El capital social tiene que ver con aquellas relaciones interpersonales, intersubjetivas que se van construyendo a modo de redes, de lazos, en lo que tiene que ver con justamente la vinculación de quienes son miembros, partes de estas instituciones. Es justamente esa carga de vinculaciones, de relaciones, las que encontramos dentro de los clubes deportivos, básicamente cuando estos tienen la estructura o el formato legal de asociaciones civiles, y forma parte este fenómeno de capital social, o denominado como capital social, del proceso de socialización que se da dentro de los clubes. En los clubes, cuando uno se asocia a una de estas instituciones, tiene que cumplir reglas, tiene que tener ciertas reglas de conducta para poder permanecer como socio, como asociado, como integrante de esa institución. Y son justamente a partir de esas reglas las relaciones, las vinculaciones que se producen entre el socio con la institución y con los demás asociados. Habría una suerte de vinculación, si se quiere, vertical, institución deportiva, socio y otra vinculación horizontal entre socio y los demás socios. La participación en, por ejemplo, el pago de la cuota, haciéndolo de manera regular dentro de los plazos de vencimiento de la misma, la participación en lo que son los actos seleccionarios, las asambleas, yendo a elegir los miembros de comisión directiva o postulándose para ser integrante de una comisión directiva en una asamblea, en un acto eleccionario, el uso de las instituciones, el uso de la institución, de las distintas instalaciones, conforme las disposiciones del club, bueno, va generando una serie de comportamientos que integran eso que se llama el capital social, es decir, las vinculaciones interpersonales entre el socio y, digamos, los demás socios y la institución, que se observa también en otras entidades, como los sindicatos, si uno está asociado o afiliado a un sindicato, a una sociedad
de socorros mutuos o una sociedad de aquellas creadas por los inmigrantes al comienzo del siglo pasado, las sociedades representativas de diferentes colectividades, es decir, que el capital social es un elemento y es una institución que destaca Friedenberg, que está presente históricamente en lo que son los clubes deportivos, básicamente a partir de la estructuración de estos bajo el formato de las asociaciones civiles. Algo más que menciona Friedenberg es, con relación al capital social, que los clubes son justamente escenario, en muchos casos, de la generación de cuadros políticos que integran partidos políticos, fuerzas políticas u otras instituciones sociales, intermedias. Esto es claro verlo. Tenemos ejemplos recientes y otros un poco más antiguos en cuanto a el paso o la vinculación de dirigentes deportivos en distintas instituciones de tipo intermedio, como son justamente los partidos políticos, sindicatos y demás entidades que actúan dentro de lo que es la sociedad civil. Yo veo también en cuanto al desarrollo de Friedenberg justamente la vigencia de lo que es esa discusión que ha comenzado allá por finales del siglo pasado, en la década de los 90 del siglo pasado, y que aún continúa, esa dicotomía muy marcada de asociaciones civiles versus sociedades anónimas. Y releyendo el texto de Friedenberg encontré ahí una cita que me parece, una nota al pie, que me parece muy interesante, que es justamente un fragmento que él extrae de una revista que se publicaba en la década de los 90 que se llamaba Mística, que si mal no recuerdo, la emitía, la publicaba, la editaba Olé, me parece que era una revista de Olé, ahora no recuerdo bien, porque hace mucho de eso, pero eh, y hay una frase en una entrevista que le hace esta revista a un ex dirigente de Vélez Sarsfield, en aquel entonces, en el año 98, cuando surgía esta dicotomía de asociaciones civiles y sociedades anónimas en cuanto a cómo organizar los clubes deportivos, y decía ese ex dirigente de Vélez Sarsfield, los clubes ya tienen casi 100 años, año 98. Los clubes, decía él, ya casi tienen 100 años o en algunos casos más. Y sin embargo, los clubes deportivos siguen existiendo, no han desaparecido, siguen estando vigentes con todos sus problemas, con los lastres que acarrean, con los inconvenientes de toda índole que puedan tener, pero en una sociedad en donde las pymes están yendo a la quiebra, decía ese dirigente, Slutsky, de apellido, después repasen esa cita porque es muy clara y muy ejemplificadora. Decía él, en este momento en donde las pymes están yendo a la quiebra, nosotros nos encontramos con que los clubes todavía están de pie, siguen funcionando y probablemente sigan funcionando y existiendo por mucho tiempo más, decía ese ex dirigente velezano, con lo cual en algún punto observamos cómo esa crisis que se va produciendo entre los dos modelos, ese enfrentamiento entre los dos modelos de organización de un club, como son las asociaciones civiles y las sociedades anónimas, nos permite todavía, en algún sentido, observar que los clubes, a partir de ese capital social interior que tienen, que los moldea, que le da forma, lograrían pervivir, mantenerse y seguir existiendo
aún en los casos de crisis, aún en los casos de momentos en donde un club parece que pueda peligrar en cuanto a su supervivencia, y sin embargo se recupera y sigue llevando adelante toda su actividad. Y en ese sentido, viene bien el texto de Palomino para vincularlo con esto último que decíamos, relativo al capital social. Palomino también trata de esta cuestión como el elemento, o como uno de los elementos estructurantes y centrales de los clubes. El capital social, él, al desarrollar esa temática, lo que hace es una mención a un estudio que se da en los Estados Unidos con relación a los jugadores de bowling. Y un estudioso, Putnam, de apellido Putnam, un estudioso estadounidense, mencionaba que esa cuestión del capital social se la podía justamente observar en el caso de los jugadores de bowling federados, asociados a una liga, a una federación, ya sea local o regional, en donde justamente se podía observar, en el caso de los momentos de los partidos de bowling, en donde cada jugador cumplía con una serie de reglas, que era esperar su turno, jugar cuando le tocase, controlar que un contrincante cumpliese las reglas. Bueno, todo ese entramado de vinculaciones y de relaciones que van moldeando justamente la fisonomía de las instituciones, en ese caso, más bien hablando de federaciones o de asociaciones que nuclean a jugadores de bowling, pero bueno, viene al caso porque también estas instituciones tienen eh, ese elemento estructurante que es el capital social. Lo podemos ver en el funcionamiento de las federaciones y de las asociaciones deportivas también. Y en el caso de los Estados Unidos estaba presente allí, en ese punto referido justamente a lo que tiene que ver con los jugadores de bowling en los Estados Unidos, y cómo ese tipo de vinculaciones también en algún punto eran manifestaciones de la vida social y de la vida en democracia, el hecho de cumplir con las reglas, el hecho de ajustarse a los principios y a las normativas existentes, controlar que un contrincante cumpliese también las reglas, hiciese lo que correspondía en cuanto a lo que era el desarrollo de un partido. Y bueno, ese elemento estructurante entonces, que es el capital social, que está presente en estas clases de instituciones. Retomando el texto, o continuando con el texto de Palomino, hay un punto que a mí me pareció muy interesante también, que es el relativo a justamente asociaciones civiles y sociedades anónimas, y una suerte de crítica muy aguda que él realiza con relación o a partir de un caso que se suscitó por aquel entonces, en el momento en el cual él da esta conferencia, que es en el año 2000. Él cuenta la anécdota que justamente Friedenberg le dijo, le comentó un día que había habido una modificación de los estatutos del Club Atlético Boca Juniors, y en donde esa modificación establecía que
para poder presentarse como candidato integrando una lista para comisión directiva, el estatuto fijaba que los miembros o los integrantes de esa lista debían acreditar contar con un patrimonio que fuese equivalente al 20% del patrimonio del club. Es decir, que quien no tuviese bienes por ese porcentaje no podría integrar la lista que formara, que se presentase en cualquier elección del Club Atlético Boca Juniors. Y la crítica que hace Palomino es cómo ese tipo de cláusulas, de modificaciones en los estatutos, de condiciones, justamente condiciona, valga la redundancia, el derecho a ser elegido dentro de este tipo de instituciones, porque si uno no es propietario de X cantidad de bienes, no puede participar plenamente de la vida política de una institución. En este caso, participar plenamente sería tener el derecho de o presentarse como candidato en una lista o de votar, sufragar, participar en una asamblea eligiendo a los miembros de la comisión directiva entrante. Eso determinó entonces la crítica esta que hace Palomino con relación a justamente ese cambio estatutario que hubo en el Club Atlético Boca Juniors y que, al decir de Palomino, lo acerca en cuanto a característica legal, digamos, a las sociedades anónimas, en donde para poder participar no solamente hay que haber ingresado a través del pago o la compra de acciones, sino que el voto, por ejemplo, que tenga un accionario va a depender de la cantidad de acciones que tenga, calificando entonces su voto y colocándolo en una posición privilegiada con relación a otros socios en lo que es la vida democrática y de elecciones de autoridades. Entonces, Palomino trae esta cuestión de este cambio estatutario del Club Atlético Boca Juniors, que en realidad no sé si aún sigue vigente, no lo he averiguado, soy sincero, pero creo que debe estar vigente porque si uno observa en la última elección de comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors, eh, cuál es el estado patrimonial de los aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia y a los demás cargos de comisión directiva, supone uno que entre todos ellos deben haber alcanzado ese porcentaje del 20% en cuanto a avales patrimoniales para poder presentarse en la lista. Pero digo, independientemente de esta cuestión, esta clase de cláusulas, de artículos, de condiciones para poder participar en la vida social de una institución terminan generando la exclusión de socios que, si no cuentan con un patrimonio importante, no pueden presentarse para ser electos en las elecciones de los clubes. Un elemento que termina siendo discriminatorio y que rompe con esa idea presente en toda asociación civil, que lógicamente no tiene fin de lucro, por eso se llama asociación civil, rompe con esa idea de que cualquiera que desee ingresar y participar y ejercer los derechos de elegir y de ser elegido, ante cláusulas de esta característica no lo podría llevar a cabo y no podría ejercer ese derecho de justamente no solamente elegir, sino ser elegido. Estos son los puntos que a mí me Juan, parecen... Sí, sí, Ale.
No, no, que en el caso de Boca hubo varias modificaciones. Una de las que hicieron para nivelar eso que estás marcando fue la creación del fideicomiso y se sacó el valor de los derechos federativos de los jugadores de fútbol profesional de la cuenta patrimonial del club para que el monto al cual había que llegar fuese menor, porque ahí tenemos esa particularidad. No es lo mismo, qué sé yo, que te pidan una participación económica de X porcentaje en Club Cerámica de Chivilcoy que te lo pidan en un equipo o en un club que tiene deportes profesionales y que por ende mete en su cuenta patrimonial los valores de los derechos federativos de sus deportistas. Esa fue la vuelta de rosca que hicieron en Boca para que pudieran participar de la comisión directiva. Bien marcaste, o sea, uno es socio pagando la cuota societaria y puede participar de, en principio, las asambleas en igualdad de condiciones, porque Boca no modificó, en definitiva, sigue siendo una asociación sin fines de lucro. Pero bueno, inventaron eso del fideicomiso, que algunos creían que era para que la guita la manejara Macri específicamente por vía separada y que el club siguiera teniendo el cariz institucional fundacional. Nada, esa era la aclaración. ¿Te parece? Vamos redondeando, son y 20. Sí, Vamos redondeando 1 o 2 minutitos algunos de los textos. Creo que te quedó el texto nuevo, que lo podemos hacer la clase que viene. sí, 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 lo hacemos la clase que viene, para no, Dale, no redondea incorporar la tanto. letra y Eh, sí, simplemente para decir, bueno, la cuestión de de esta dicotomía entre asociaciones civiles y sociedades anónimas en lo que tiene que ver con cómo sería un club deportivo, sigue estando presente. Estos dos textos de Friedenberg y de Palomino no han perdido vigencia, son textos que tienen, como decíamos, cierta antigüedad, pero siguen estando presentes. De hecho, la cuestión de que se sancione alguna ley que permita que los clubes se conviertan de asociaciones civiles a sociedades anónimas siempre está presente con cada gobierno además impulsado muchas veces desde los sectores dirigenciales deportivos, así que seguramente esta dicotomía y este choque de posiciones, o al menos este encuentro de posiciones, va a estar presente seguramente por mucho más tiempo, y aún si alguna vez en Argentina los clubes se convierten en sociedades anónimas, porque quienes se vuelquen a la posición de que los clubes deben tener el formato de una asociación civil, bueno, van lógicamente, a mantener sus banderas en alto y, y esta cuestión, esta problemática siempre nos va a dar tela para cortar desde el punto de vista analítico. buenísimo, buenísimo. Ahí me parece que redondeamos dos de los autores. Podemos seguir la clase que viene con que está bueno el texto que trae Juan, porque eh, puede parecer una defensa a ultranza de las sociedades anónimas, pero en realidad lo que hace también es mirar desde el otro lado para entender la discusión. Yo en esto quiero ser muy claro. Si bien tengo una posición individual tomada, trato de ser muy respetuoso de las lecturas que hay alrededor, porque después van a ver que se entrelazan otras cuestiones a tener en cuenta que no son solo las económicas. De hecho, o quizá van a escuchar algunos que te dicen que el problema para la solución para el problema de las violencias en el fútbol viene atado a la condición o al tipo de asociación
que prevalece en algún lugar del mundo y te dicen, bueno, te lo dicen demasiado sencillo para mi gusto, en la Premier League se solucionó. Y se solucionó porque son sociedades anónimas. Digo, tienen otras cuestiones a entender. Pero no cerrarse en la idea, digo, más allá de que uno defienda políticamente una de las lecturas, ser lo suficientemente amplios de criterio para escuchar qué es lo que están diciendo también las otras posiciones. Y digo, terminan siendo en un punto sociedades mixtas por esto que tiene que ver, por los montos que se manejan y eso. Sol dice, algo que me pareció rescatar del texto de Palomino es la pregunta por qué son anónimas los contratos fundacionales de los clubes que generan cohesión y capital social no van de la mano del anonimato. A ver, amplíalo, Sol, que abrí el mic. No, que venía leyendo, digamos, también esto de las posturas que plantea Friedenberg, las tres posturas y eso, y cuando uno piensa en los clubes, piensa por un lado, bueno, sí, en las asociaciones, en las estructuras, pero también en todo lo simbólico que generan los clubes, ¿no? Esas construcciones simbólicas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el sentimiento de pertenencia, de cohesión, digamos, ¿no? De grupo, de todo lo que implica el lazo social vincular, la red, ¿no? Que forma un club. Y cuando Palomino se hace esa pregunta, digamos, ¿por qué anónimas estas sociedades que se plantean como modelo versus los clubes? Es eso, ¿no? Digamos, ¿quién querría participar de un grupo o un equipo o una asociación que es anónimo? Digamos, esto que puse antes también, ¿no? Un voto, un socio o versus más capital, más poder de voto. Entonces, yo quisiera participar, generar un lazo vincular con alguien que no sé quién es a la hora de elegir. O sea, eso es lo que se me plantea a mí como, ¿no? Me gustó el texto de Palomino, yo no lo había leído, sí el de Friedenberg, pero esa pregunta tan sencilla de por qué son sociedades por qué anónimas, me parece que también, desde mi perspectiva, vendría a dar una respuesta de por qué los argentinos, al menos que tenemos toda una cultura futbolística y, digamos, tiene que ver con los orígenes, contrato fundacional y todas esas cosas, somos reticentes a las sociedades anónimas, ¿no? Más allá de que entendamos que los clubes están en una situación difícil a nivel financiera. Pongo dos cosas que no se atan directamente, pero que están buenas para entender la globalidad. Y repito, ténganme la concesión de que no necesariamente es lo que pienso. La primera es de estas últimas horas, muy de redes sociales, el liberalismo planteando la idea de que quien recibe un beneficio social del Estado, ellos dicen gobierno, pero sería del Estado, no tenga derecho a votar. O sea, como a vos se te asiste económicamente, estás condicionado por esa asistencia económica, repito que básicamente es económica, o por lo menos el caso que más conozco yo, que es Argentina, es económica, y entonces eso te quita el derecho a la construcción de la idea de república. Muy interesante, o sea, pero básicamente es emparentable a casi todo lo que podemos llegar a hablar acá de los clubes. Esa es una. La otra es un poquito más escondida y funciona en nuestra cabeza para aquellos que han sido o son empleados de una empresa periodística, la idea oculta de lo piramidal. O sea, lo piramidal está escondido. No hay un dueño de la empresa que toma decisiones unívocas, cuando sabemos que es así, sino que en lo que baja hacia el resto de los integrantes de ese grupo societario es, esto es una familia, somos todos iguales, todos tenemos la posibilidad de elección y de decisión sobre determinadas cosas. Pero en definitiva, de manera un poquito más encubierta, más elegante, todos sabemos que si le tocamos el culo al de la punta de la pirámide, se rompe esa idea. Perdón por la palabra pirámide. Súper gráfico. Son dos cosas a entender. Bueno, muchas veces la discusión interna de los clubes pasa por ahí. O sea, la mirada de las discusiones internas de las asociaciones civiles sin fines de lucro, o sea, la idea básica de
de club que tenemos en la Argentina, terminan siendo piramidales y terminan funcionando ocultas bajo esa idea muy piramidal de que somos todos una familia y no sé qué, y la participación activa de los socios queda reducida a la asamblea. Pagá tu cuota, porque si no, no sos más socio, y tu única posibilidad de participación es en la asamblea. Y después vamos a mirar, no es lo que hago habitualmente, pero sí a veces surge, sobre todo en el pago chico, en la conjugación de cómo se formaron las asambleas de gimnasio de estudiantes, que es lo que más rebota en los medios, que la participación en las asambleas de socios es minoritaria en relación a la cantidad de socios que tienen las instituciones. Pero bueno, me parece muy interesante plantear esos dos ejemplos que no son netamente deportivos, sino también cómo entra la discusión y después qué es lo que defiende cada posicionamiento y cada idea. El Franco que entró, ¿cuál es de los dos? Si es Jean-Camille, que nos escriba en el chat, porque sabíamos que el micrófono no le andaba, así nos quedamos tranquilos de quién es. Juan, 2 o 3 tips del trabajo práctico y la seguimos por fuera de la reunión porque ya son y media. No sé, ¿hay algo fuerte que decir de esto? ¿No? Bueno, 2 o 3 tips del práctico. Gracias, Ale. El práctico, bueno, se los hemos enviado por el grupo de WhatsApp y también a los emails, pero básicamente va a consistir en la redacción de una crónica periodística donde ustedes van a tener que elegir uno de los clubes de Superliga o de la B Nacional, ex Nacional B, de AFA, y de ese universo de clubes van a tener que describir en esa crónica la fundación del club, el momento histórico, es decir, hacer mención al año, al día, al mes, por supuesto, a la ubicación geográfica, ciudad, barrio, si el club se mudó de un barrio a otro, los cambios de localización que hayan habido, tener en cuenta también en esa mención que hace la crónica a la característica de los socios fundadores, es decir, mencionar si eran inmigrantes de una colectividad determinada, si eran trabajadores, si eran estudiantes, bueno, cuál era la característica central que tenían, las razones, los motivos por los cuales se fundó ese club, los colores que que se adoptaron inicialmente y si cambiaron, si variaron o no, cuáles han sido las disciplinas deportivas iniciales, las que luego se fueron incorporando y cualquier otro dato de interés, como siempre decimos, les dejamos la posibilidad abierta para que agreguen cualquier dato de interés que consideren que pueda ser relevante o interesante de incorporar a la crónica. Nosotros poníamos, por ejemplo, en el práctico la mención como una de los puntos a desarrollar en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las razones o motivos de fundación del club. En mi caso yo lo pensaba tomando en cuenta un club de la ciudad de donde soy yo originario, que es Torquís, muy cerquita de Bahía Blanca. El club del que soy hincha, por ejemplo, se creó en el año 1943 a partir de que los 4 clubes que tenía el pueblo quedaron sin jugadores, porque la mayoría de la gente se fue a trabajar al Alto Valle de Río Negro. Los clubes quedaron sin jugadores, no podían tomar parte de las competencias porque tenían planteles diezmados, decidieron fusionarse y crearon el Club Unión. Bueno, digamos, este comentario que les hago es a modo de ejemplo de qué es lo que buscamos cuando les pedimos que expliquen las razones o los motivos de por qué ese club se funda. No todos los clubes se fundan por la misma razón, lógicamente. Hay otros motivos, los motivos son variados, pero digo, hacer la mención, la descripción más o menos breve de ese motivo. Parecen muchos los puntos que tiene el TP en las consignas, pero no son tantos.
son los básicos y los que van a encontrar a las fuentes a las cuales puedan recurrir. Las fuentes son libres como siempre. Si tienen la suerte de entrevistar a alguien vinculado a ese club, mejor. Pero bueno, echen mano de internet, de libros, de donde sea. Mencionen sí al final de la crónica las fuentes utilizadas. Titulen, pónganle un título a la crónica. Es fundamental que todo artículo periodístico tenga un título en gráficas o en multimedial web se titula, no tanto tal vez en radio o en tele, no queda tan bien decir mi título de la columna es tal cosa, pero sí en gráfica es fundamental y por ahora estamos trabajando en lo que es ese formato. Y la extensión va de 30 a 45 líneas. Tienen ahí un margen más o menos cómodo para quien desee explayarse un poquito más. Bueno, llegar a las 45 líneas y a quien le cueste un poquito más o quien no esté tan inspirado ese día de la redacción, mínimamente hacer un texto que tenga 30 líneas. Esos son los tips generales de la consigna. Lógicamente que nos escriben, nos preguntan cuando sea, cualquier duda que tengan, no hay ningún inconveniente, estamos siempre a disposición y máxime con todas las herramientas que tenemos para comunicarnos. Sí, completando lo que dice Juan, sigue la línea de los trabajos sencillos todavía. No se complejicen ustedes. Repito que no estamos buscando en esta etapa que nos entreguen un texto revelador de algo que no conozcamos. Les estamos aflojando la mano, como se suele decir. Vemos, por lo que nos han entregado, que ya tienen un grado de confianza, e incluso Sol entregó el trabajo en diseño. No estamos por ahí muy firmes en esa búsqueda todavía, y tampoco somos muy críticos de contenido. Repito que nosotros no les vamos a cuestionar el contenido es de ustedes. ¿Sí? O sea, no es que les vamos a objetar algo entregado en el trabajo porque dicen algo que es inconveniente para nuestra forma de entender y de ver esa misma problemática. Estamos casi armando una